Ya, ahora sí vamos a comenzar. Somos bastantes, así que en honor al tiempo, vamos. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Hablemos acerca del autismo femenino a lo largo del ciclo vital. La docente que impartirá la presente sesión es Claudia Caballero, quien es educadora de párvulos con mención en discapacidad cognitiva, licenciada en educación de la Universidad de Tarapacá. Cuenta con formación en Chile en evaluación, diagnóstico e intervención en TEA desde el modelo integrativo de atención, terapia de juego Floor Time, niñas y mujeres en el espectro autista, identificación y diagnóstico a lo largo del ciclo vital, entre otros. Así también se ha formado en el extranjero en complejidades en la clínica del espectro autista, subtipos y comorbilidades, sexualidad y autismo, habilidades sociales en el espectro autista, programas y modelos. Actualmente cursa una diplomatura en niñas y mujeres en el espectro autista de la Universidad KS de Argentina. Con más de 20 años de ejercicio, ha dedicado su carrera profesional a acompañar a personas dentro del espectro autista y a sus familias para mejorar su calidad de vida. Ha generado diversos proyectos para visibilizar a personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y el acceso a la participación como un derecho innegable. Actualmente es directora ejecutiva en la Fundación En Primera Persona, espacio que acoge principalmente a mujeres dentro del espectro autista, acercándolas a su diagnóstico, otorgando procesos terapéuticos y acompañamiento en sus lugares de estudio para mejorar su calidad de vida y sus posibilidades de bienestar. Bueno, entonces a continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente y una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Abordaje Interdisciplinario del Espectro Autista Femenino, que tendrá sus sesiones en vivo los días 4, 5, 11, 12 de noviembre. Los requisitos para optar a esta beca son, primero, que sean profesionales, técnicos y estudiantes del último año del área de la salud y educación, interesados en la temática, y segundo, que el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión. Por lo que las y los invito a participar hasta el final, y así todas y todos tengan la oportunidad de ganarse este cupo que se va a sortear. Finalmente, para los que estén interesados, quedan todas y todos invitados a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, y también se va a subir la charla del día de hoy, junto con el material complementario que nos va a entregar la profesora. Esto es en www.aipa.cl/seminarios. También contamos con diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como en Spotify, buscando Adipados. Y comentarles que al final de la sesión del día de hoy les voy a enviar por el chat un link donde ustedes pueden optar por la certificación de este seminario, donde tienen que rellenar sus datos y les va a llegar automáticamente al correo electrónico. Ya esto lo pueden realizar durante 24 horas luego de terminado el seminario. ¿Ya? Así que sin nada más que agregar, Claudia, adelante. Gracias, Florencia. Les doy la bienvenida nuevamente a todas, a todos, a todes. Les agradezco estar aquí hoy día. Sé que empieza un fin de semana largo, así que me imagino que estamos todos con ánimo de descansar, pero agradezco principalmente que estén porque tenemos harta convocatoria y me parece fantástico que la comunidad y los profesionales también se estén formando, se estén interesando, ¿no es cierto?, para poder trabajar, visibilizar y compartir con personas dentro del espectro autista y en este caso principalmente mujeres. Quiero hacer el alcance respecto del nombre, voy a empezar a compartirles pantalla. Este curso para mí es el curso de autismo, o sea, es un seminario, ¿no? Y es introductorio del curso que vamos a dar la próxima semana con el equipo de profesionales de la Fundación en Primera Persona. Y me parece que hablamos del espectro autista en femenino y no siempre la mujer es femenina. Entonces preferimos llamarlo, ¿no es cierto?, autismo en mujeres, niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, la presentación de hoy día va a consistir en que vamos a repasar un poquito de historia del autismo, vamos a pasar por cada área del desarrollo, ¿no es cierto?, por la infancia, la adolescencia y también la adultez. Vamos a ver algunos desafíos que tenemos por ahí y vamos a tener algunas diapos, que son 4 o 5 más o menos, donde yo voy a abrir preguntas, porque la idea es que lo hagamos participativo para que ustedes también se entretengan, que sea algo donde puedan reflexionar y llevarlo un poco a la realidad que cada persona tiene en sus contextos de trabajo, contextos laborales, contextos familiares, sociales, públicos, etc.
Así que vamos a partir entonces con la presentación. ¿Me confirman todos si ven la pantalla, por favor? Sí, se ve. Perfecto. Súper. Muchas gracias. Vamos a partir entonces con la presentación de hoy día. Y que no parte. No sé por qué. Ups, voy a dejar de compartir y lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? Porque por alguna razón no arranca. Ah, porque puede ser que tenga que estar en modo presentación. No se preocupe. Vamos a cerrar este y vamos a compartir el otro. Quisiera saber si tenemos hoy día, dentro de los participantes, alguna mujer u hombre o persona que no se identifique ni con el género femenino ni masculino, que esté dentro del espectro autista. Hola, sí, yo. Perfecto. Muchas gracias. Y les pregunto esto. Yo estoy porque... terminando mi evaluación también. Súper. Les pregunto esto porque cuando yo tengo personas dentro del espectro, me gusta hacer compartirles pantalla, pero el PPT con las láminas de al lado. Acá de también esta forma, otra persona. ¿Acá? Sí, también. Sí, soy Elías también. Yo soy fonoaudiólogo y también una persona del espectro autista, ya diagnosticada hace 24 años. Súper. Perfecto. Entonces les comentaba, Elías, y para todos, que yo voy a ir dejando, no lo voy a poner en modo presentación, sino que voy a ir con las láminas de acá al lado, para que ustedes vayan viendo en qué número de láminas vamos y así puedan tener la anticipación también. ¿Les parece? En el fondo es una cosa más visual y orientativa para ustedes. Partimos entonces. Vamos a hablar primero de lo que es la definición del trastorno del espectro del autismo. Se dice que es un trastorno neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en dos áreas: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y la conducta. Esto es más o menos lo que manejamos todos a grandes rasgos, ¿no es cierto? En palabras simples para que pueda ser entendible para todas las personas. Vamos a ver que hoy día la representación social del TEA es principalmente masculina. Estos personajes los hemos visto en series, ¿no es cierto? Y últimamente han aparecido, si ustedes ven las series coreanas, está la doctora Wu, que está muy bien popular entre las niñas, y vemos que el formato del personaje, la doctora Wu, es bien similar a lo que se conoce del espectro autista en hombres. Y no necesariamente refleja cómo se representa o cómo se presenta el autismo en una mujer. Entonces vemos que en esta representación, que hoy día es la más conocida de estos personajes, son hombres, son blancos, son jóvenes, talentosos, inteligentes, ¿no es cierto?, bien cognitivos, y por ahí no siempre esto refleja la realidad del espectro del autismo. Entonces la pregunta grande es, ¿hay pocas mujeres en el autismo? Tenemos pocas mujeres, porque las cifras las minimizan, ¿cierto? Es 4-1, 4 hombres, 1 mujer. Entonces, efectivamente, ¿hay pocas mujeres en el espectro del autismo? Vamos a ver que en el espectro del autismo en mujeres tenemos grandes dificultades en las que tenemos que avanzar, y una de esas instancias es justamente esta, es que podamos avanzar en ir mejorando procesos, en ir mejorando lo que tenemos hoy día, y que nos dificulta poder identificar a las niñas, adolescentes y mujeres dentro del espectro. Una de las principales dificultades que tenemos son los instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación como el MChat, por ejemplo, tiene doble de falsos negativos en niñas, es decir, detecta más a niños. El A2-2, que es la prueba más común hoy día, que todo el mundo conoce, está hecho, pensado en hombres, probado, evaluado en hombres, estudiado en hombres, y la población femenina o las mujeres no fueron consideradas. Y esto en la práctica implica que aproximadamente un 30% de mujeres queda fuera a partir de los 8 o 9 años. Y eso es súper complejo porque es una prueba en la que hoy día la mayoría de los profesionales que trabajan autismo la utilizan, los médicos la piden, pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las niñas? Si después de los 8 o 9 años no las pesquisa. ¿Y por qué no las pesquisa? Porque tienen más habilidades comunicacionales, más habilidades sociales.
Y eso es un gran riesgo, porque ¿qué pasa si hacemos un A2 a una niña o a una adulta y el A2 dice que no está dentro del espectro autista? Esa niña, esa familia, esa mujer adulta vuelve un poco al punto cero y eso implica que todavía no tiene respuestas a lo que le pasa, ¿cierto? Y sigue deambulando, sigue pasando de médico en médico, de psicólogo en psicólogo y no encuentra respuestas. Eso no es calidad de vida y es una tremenda injusticia también. En el caso del ADR, que es un instrumento, que es una entrevista para padres, para las mujeres que tienen un mayor CI, un mayor coeficiente intelectual, no cumplen los criterios, porque tienen una ventaja mayor que es cognitiva. Y en relación a las mujeres adultas, muchas veces las mujeres adultas no aceptan que se les haga entrevista a los padres. Primero porque a veces los papás pueden estar de avanzada edad, y otras veces también puede ocurrir porque quieren hacer un proceso solo, de manera autónoma, y no quieren involucrar a otras personas. Y eso también tiene que ver con el respeto que tenemos que tener los profesionales para acoger, ¿no es cierto?, y apoyar a esa mujer. Tenemos que respetar eso, porque no podemos negar una evaluación, no podemos decirle, ok, pero si no entrevistamos a tus papás para recoger antecedentes del desarrollo, esta evaluación no la podemos hacer. También es injusto, porque ella tiene todo el derecho de querer participar sola y sin involucrar a otras personas, y porque los aportes que nos puede dar de los antecedentes del desarrollo, también los puede dar ella desde sus propias vivencias, de cómo ella lo vivió, cómo vivió su infancia, la etapa escolar, y todos los desafíos que ella pudo enfrentar. Porque una cosa es lo que ven las niñas y adolescentes, y otra cosa es la que ven las familias. Entonces, cuando entrevistamos a una adulta para poder hacer el diagnóstico, esa persona también a su edad nos puede referir todo lo que ella tuvo que vivir en estas otras etapas anteriores. En relación a los criterios del DSM-5, podemos ver que son súper amplios, ¿no es cierto? Y que pueden ser mal interpretados si una persona no los sabe utilizar adecuadamente. Porque cuando lo llevamos al espectro en hombres, efectivamente pudiesen encajar mucho más. Pero tenemos que recordar que la presentación del espectro autista en mujeres es distinta a la de los hombres. Por lo tanto, vamos a requerir mayor expertise. Y desde ahí, en la observación clínica, cuando hacemos la evaluación, ¿no es cierto?, el profesional tiene que tener cierta experiencia en el trabajo con TEA, porque si no la tienen no podemos llegar finalmente o hacer las preguntas adecuadas para llegar a lo que nosotros estamos buscando para confirmar o descartar el diagnóstico. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, de esas observaciones, podemos ir interpretando de mejor manera los criterios que tiene el DSM-5. Seguimos. Vamos a ver que una de las características principales que presenta el espectro autista en mujeres es el camuflaje. Y esto es el control y eliminación de conductas autistas. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que ya las niñas desde muy pequeñas comienzan a sentirse distintas a otras niñas. ¿Y qué hacen? Empezar a eliminar o a suprimir o a controlar, a inhibir algunas conductas que para el resto de las niñas pueden ser raras, distintas, pueden ser diferentes, pueden llamar la atención, ¿no es cierto? Y ahí comienza el camuflaje, y es una conducta intencionada. Hay un estudio que se hizo, que duró 4 años, que se hizo en Argentina, donde efectivamente se confirma que el camuflaje es consciente. Y el camuflaje no solamente se da en mujeres, también se da en hombres, pero en menor medida. En las mujeres es mucho más evidente. Y cuando uno entrevista a las adultas, efectivamente se da cuenta de que eso ha estado desde las primeras etapas del desarrollo, y cuando llegamos a la adultez nos damos cuenta de que están súper acentuadas, son súper reprimidas en estas conductas porque las utilizan para insertarse mejor, para comunicarse, etc. Entonces, esto sin duda, el camuflaje, sin duda va a dificultar el diagnóstico. En nuestra experiencia en la fundación, y desde mi visión, siento que cuando nos encontramos con un hombre adulto que tiene camuflaje, es mucho más difícil descartar o confirmar el diagnóstico que en mujeres, porque la mujer tiene esta habilidad más comunicativa, social, ¿no es cierto?, que nos permite abrir esa puerta y llegar con mucha más facilidad. Con los hombres cuesta mucho más cuando hay camuflaje. Ahora vamos a ver que el camuflaje tiene 2 formas, una forma simple y una forma más compleja.
Yo estoy haciendo una pincelada, chiquillas, porque esto es un tema bastante más grande, pero sí me interesa que ustedes lo incorporen, que lo entiendan de una manera simple, ¿ya? Vamos a ver que en su presentación más simple, las niñas, adolescentes y mujeres aprenden a hacer el contacto visual. Y esto muchas veces es una conducta aprendida, y es aprendida injustamente por la insistencia familiar, ¿no es cierto? Cuando las mamás o los papás dicen, no, pero es que tienes que mirar a los ojos, cuando habla, mírala a los ojos, porque si no, no te creen, ¿no es cierto? Es una conducta que va inculcada incluso desde la familia. Y porque las familias no comprenden que efectivamente cuando establecen el contacto visual para interactuar con otra persona, hay mayores interferencias porque tienen que prestar atención a lo que están viendo, a lo que están escuchando y a todas las interferencias que pueden haber en el entorno. Entonces, cuando el contacto visual se evita, efectivamente puedo conectar mucho mejor auditivamente con el mensaje que la otra persona me está entregando. Otra de las formas simples es el esfuerzo por comunicarse mejor. Si bien las niñas, adolescentes y mujeres presentan mayores habilidades comunicativas, sienten que muchas veces no son comprendidas por el resto y hacen un tremendo esfuerzo por comunicarse mejor y aún así no son comprendidas. Entonces, este esfuerzo por supuesto que va a traer un desgaste físico y emocional a la larga, porque finalmente ese es el impacto que el camuflaje tiene en la vida, todo el desgaste que implica este esfuerzo que tiene que poner adicional una persona para poder interactuar y para poder finalmente incluirse. El suprimir estereotipias y comportamientos de autorregulación. Vamos a entender por estereotipias algunos movimientos de las manos, de la nariz, hay muchos, son súper diversos. A veces se tocan mucho la nariz, hay movimientos de cejas, el pelo, movimientos con los dedos, incluso con las piernas, cuando no se pueden quedar tranquilas y están muy ansiosas, ¿no es cierto? Y esos comportamientos se empiezan a inhibir, a regular, a controlar para que no aparezcan y para que el otro en el fondo no haga un cuestionamiento de esa conducta. En sus formas más complejas, vamos a ver que hay, ¿no es cierto?, una adopción de un modelo. Esto es, imitar a un otro, y este modelo yo lo puedo imitar desde una persona que conozco, que me llama la atención por su forma de ser, porque es más popular, etc. O también puede ser por modelos que yo veo en la televisión, en los videojuegos, en los monitos animados, etc. Van adoptando modelos que involucran no solamente aquellas características de la comunicación verbal, sino que también del comportamiento no verbal, ¿no es cierto?, de la comunicación no verbal. Van a observar también e imitar a otras mujeres o niñas que parecen populares, porque cuando una niña ya va a un jardín infantil o al colegio, está inserta dentro de un contexto social, ¿cierto? Y eso va a tener muchas demandas y mucha información al mismo tiempo. Y cuando yo veo que una niña es más popular, ¿no es cierto?, también voy a querer ser como ella, porque también busco la validación del otro. Y desde ahí empiezan a imitar estas conductas, estos gestos, el lenguaje verbal y no verbal, y de alguna manera busco la aprobación del otro, que me integre en sus juegos, que me acepte y que me valide. Algunas de las niñas, y hablo de niñas, adolescentes y también en mujeres adultas, pueden utilizar un acento que es extranjero. Ustedes se pueden dar cuenta que cuando hablamos o cuando hay más nerviosismo o ansiedad, puede aparecer una forma muy particular de hablar y que se asocia a un lenguaje extranjero. Eso es como lo que uno interpreta o escucha. Vamos a revisar ahora algunas características por las etapas del desarrollo. Vamos a partir primero por la infancia, donde vamos a ver que las niñas pueden preferir jugar solas, con sus propias reglas, o dirigir los juegos con otros. Pueden estar insertas dentro de un grupo. Si nosotros las observamos en el jardín, pueden estar insertas dentro de un grupo de pares en el recreo, pero sin embargo, si tú observas con mayor detención, ese juego va a ser un juego paralelo, no va a ser un juego con otros, va a ser un juego más bien paralelo, o va a preferir dirigir el juego, ¿no es cierto? Que los demás hagan lo que a ella le gustaría formar en ese momento, pero sin embargo su participación con otros es un poco más limitada. Pueden ser observadoras de sus pares e imitar sus gestos o comportamientos, que era lo que hablábamos anteriormente respecto del camuflaje. El juego simbólico
pueden desarrollar experiencias ya vividas. Por ejemplo, si una niña va al jardín infantil o al colegio, puede jugar en su casa sola, con algún adulto, con alguna muñeca o con alguna vecina, y puede representar lo que vivió en el colegio o en el jardín. Es decir, vamos a jugar al colegio, vamos a jugar a yo soy la tía, y los muñecos o muñecas van a ser los niños, y ella va a dar las instrucciones, ¿no es cierto? Porque además, piensen ustedes que los educadores son un referente de los niños. Entonces también les gusta, ¿no es cierto?, tomar este rol como no solo de la que manda, sino que también de la que educa y de la que va liderando un poco este contexto, porque desde ahí se seguriza. Va a haber baja tolerancia a los estímulos sensoriales. Y cuando hablamos de estímulos sensoriales, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la luz, con los sonidos, con las texturas, con el movimiento y el equilibrio. Y aquí yo les tengo una pregunta en amarillo de que me gustaría que pudiéramos participar entre todos, y que vamos a abrir el chat, Florencia, para que a ver si lo vamos respondiendo. ¿Qué estímulos sensoriales creen ustedes que puede afectar a las niñas? El cepillado de pelo, ¿Ya? hacerse peinados. Bien. Cortarse las uñas. Sí. Yo me desmayaba Raquel. yo me desmayaba en el mall. En mi caso, nunca he soportado los churros. Los churros, porque la textura muy aceitosa, así como de churro, como de Berlín, no lo paso así. También el gusto también afecta harto. Exacto. Sí, el sentido del gusto, las micro, las luces, mezcla de comidas, texturas de sábanas o toallas. El mole, en mi caso, Los siempre sonidos fue- repetitivos. Ya, muy En bien. mi caso, la feria. No aguanto la feria. No aguanto la feria, el grito, No lo aguanto. Las En mi ferias, caso, los comidas, sonidos moles, agudos. sirenas, Por ejemplo, sonidos el agudos, no lo soporto. Las etiquetas. etiquetas, muy bien. Los taladros, cuando hacen Correcto. trabajo en las calles, los taladros de pavimento, cuando hay mucha gente junta, mucho ruido, las marchas, oh, qué terrible. Ujú. El ¿Puedo sabor opinar de la del pasta nombre o de no? dientes. Texturas de ropa. Que me abracen. Ujú. Cuando saludan, Abrazos. a gente que no Ujú. conozco, el beso, el abrazo, es como, ¿por qué? Si no te conozco. Sí, te entiendo. Exacto, súper. En mi Seguimos caso, entonces, vamos acá- bien, hay harto conocimiento de lo que es los Bueno, estímulos ¿puedo sensoriales. opinar? Mira, vamos a abrir una ronda de preguntas cuando finalicemos, vamos a dejar harto espacio para eso, por eso les decía que vamos escribiendo en el chat y es bueno ir participando, pero vienen otras preguntas, así que ahí prepárense. Pero me alegra mucho saber que hay harto conocimiento de los estímulos sensoriales, porque esta parte es bien desconocida dentro del espectro del autismo y pensamos que, si ustedes se fijan, hablaban de sonidos, de ruidos, de comidas, de etiquetas, ¿no es cierto?, que es lo más común. Y no hablamos de cuando andamos en la micro y nos mareamos y hay vómitos, no hablamos de cuando tenemos que movernos en la silla, cuando una niña está en el colegio y necesita moverse en la silla, no hablamos cuando, por ejemplo, hay una escalera mecánica y eso da mucho miedo, o cuando hay que bajar una escalera y hay que afirmarse. Ahí estamos hablando de los sistemas sensoriales propioceptivo y vestibular. Así que los dejo invitados porque vamos a estar en los primeros días de diciembre, vamos a tener el curso de integración sensorial justamente enfocado en el espectro autista a lo largo del ciclo vital. A mí me pasa que me molesta la luz y las superficies reflectantes. Exacto, eso es súper frecuente también, que tiene que ver con los estímulos visuales y luminosos. No sé Seguimos si es entonces. fobia. Es una pregunta. No sé si es fobia, pero a muchos igual les da como miedo o ansiedad al espacio cerrado. No sé si Sí, puede ser también. parte dentro del autismo o es como tratarlo a fobia. Es que puede ser ambas, porque las personas dentro del espectro autista también pueden sufrir angustia o ansiedad en un espacio que es cerrado. De hecho, los niños pueden sufrir, si hablamos de infancia, en las niñas y niños también, el espacio de la sala de clases, que es un espacio lleno de gente y cerrado, afecta, interfiere absolutamente en el aprendizaje. Continuamos, chiquillas. Seguimos hablando en la infancia. Vamos a ver también que en la infancia tenemos trastorno de sueño.
Las niñas van a tener este temor de dormir solitas, van a querer irse a la cama de los papás o a la de la hermana, ¿no es cierto? Necesitar estar con alguien. Van a ver desde muy pequeñas intereses profundos, que son más conocidos por intereses restringidos repetitivos, pero yo prefiero llamarle profundos porque son intereses, no sé si son restringidos porque tienen la capacidad de profundizar en aquello que les gusta y profundizan mucho, se vuelven muy especialistas, y repetitivos, a mí no me hace mucho sentido porque siento que a lo largo del ciclo vital, si bien hay algunos que pueden quedarse estacionados y perdurar durante toda la vida, hay muchos que transitan. Entonces por ahí repetitivo se le llama repetitivo en el fondo porque se hace muchas veces en el día o por un largo periodo, pero creo que tienen la capacidad también de transitar en el hiperfoco a otros intereses. Los llantos cuando son pequeñas pueden ser incontrolables y muchas veces nos ha pasado también escuchar a familias que refieren que los vecinos llaman a los carabineros porque la niñita llora y los vecinos creen que los padres ejercen maltrato, pero efectivamente los llantos son incontrolables. Y aunque una niña quiera algo y tú se lo des, ella no va a parar de llorar y es porque está la dificultad de transitar a un estado emocional distinto. Es por eso es que son incontrolables. Y ahí hay que aplicar tacto profundo, ¿no es cierto? Oscurecer, bajar la sensorialidad para poder llevarla o ayudarla a llegar a un estado más de calma. Desde muy pequeñas también puede haber selección alimentaria, y puede haber selección alimentaria y también puede ser, porque la selección alimentaria es que eligen ciertas comidas, es frecuente ver que las niñas comen solo fideos, arroz, papas fritas, o carnes y papas fritas, y solo eso, y agua, no toman jugos, no toman leche, dificultades con los lácteos, etc. Pero también hay otras cosas que no tienen que ver con la selección alimentaria, sino que tiene que ver con la textura, y que ahí nos pasamos al lado sensorial de nuevo, donde efectivamente la textura, por eso muchas prefieren comer la carne, porque es algo duro que tienen que masticar, por lo tanto es bien propioceptivo, la propiocepción está dentro de la boca, y van a evitar todo lo que sea gelatinoso, resbaladizo, muy suave, o el puré con grumos, la leche con grumos, ¿cierto? Y ahí hablamos del área ya que tiene que ver con la sensorialidad. Van a haber desafíos frente al cambio, esto también en la infancia, y cuando hablamos de cambio, si nosotros pensamos, nuestra vida está llena de cambios todos los días, desde la ropa que nos ponemos, desde el champú que usamos, el lugar por donde transitamos, el ver a otras personas, no siempre vemos a las mismas personas, entonces son tantos cambios que no los tenemos conscientes. Pero cuando vemos que hay desafíos frente al cambio en una niña, efectivamente vamos a tener llanto, vamos a tener incomodidad, y muchas veces, como son pequeñas, no tienen la madurez ni el lenguaje para poder explicar qué es lo que molesta, qué es lo que incomoda. Y desde ahí, claro, las mamás y los papás aprenden a distinguir algunas cosas, pero sin embargo muchas veces se quedan cortos y no saben, ¿no es cierto?, qué es lo que está afectando en ese momento. Ahí ahora vamos a hacer otra pregunta cortita, hablando siempre de la infancia. Recordemos y remontémonos a la infancia si si somos profesoras o profesores o fonoaudiólogos como era Elías. Si tienes una niña, remóntate a eso, o a tu infancia. ¿A qué viviste tú en la infancia? Porque después en la adolescencia y adultez son otros síntomas que pueden perdurar, pero por ejemplo frente al cambio es distinto. Los cambios son distintos porque la etapa de vida es distinta. Entonces la pregunta es, ¿qué cambios pueden afectar en la infancia? Ahí vamos escribiendo por el chat. Cambio de casa, de ciudad, de colegio, profesor, ropa, rutina, un hermanito, sí. Cambio de alguna actividad, el corte de pelo, clima, perfecto. Wow, 12 colegios, sí, te creo. El puesto de la sala, la entrada al colegio, ir al médico. Cambio de profesores, los cambios de horario para levantarse, el cambio de camino en dirección al colegio, el cambio de la persona que lo lleva. A mí me afectó mucho que se fuera mi prima, vivíamos todos en la misma casa y se fue de un día para otro con su familia, y eso me afectó mucho, 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 mucho. Ese cambio fue el más grande que me afectó en mi infancia. Súper.
Gracias por compartirlo. El cambio de colores en las habitaciones muchas veces provoca alteraciones. Exacto, muy bien. Un ambiente nuevo, la muerte. Permiso, Claudia, ¿Sí? permiso, ¿Sí? estoy levantando la mano hace rato. Ya, es que no te veo porque tengo la presentación abierta. Discúlpame, tengo el chat abierto ahí. Dime. Es que quería pedir, por favor, que o se hable por el chat o se levanten las manos, pero que no prendan todas las personas el micrófono al mismo tiempo, porque muchos escribieron que son sensibles a los ruidos y creo que en un momento fue demasiado caótico, así que por favor, cuidado con eso. Gracias. Súper. Gracias por la acotación. ¿Les parece si estas preguntas las vamos respondiendo solo por el chat y después conversamos cuando terminemos y ahí vamos respetando las levantadas de mano? ¿Les parece? Muchas gracias por la sugerencia. Súper. Recojo todo lo que estaba leyendo en el chat y sí. ¿Y se acuerdan cuando vamos de vacaciones, cuando tenemos un fin de semana largo como el que viene ahora, donde la familia decide salir de paseo? Ese es un cambio. Y cuando anticipamos, con mucha anticipación, generamos ansiedad toda la semana y llega el día de viaje y estamos en un nudo de nervios, ¿cierto? Entonces, ahí también tenemos que tomar en consideración que todos los cambios a los que nos enfrentamos pueden afectar y pueden afectar a nuestras niñas. Seguimos entonces. Súper, muchas gracias, Katiuska. Vamos a entrar ahora a la etapa de la adolescencia. En la adolescencia es una etapa bastante más distinta que para cualquier ser humano tiene bastantes demandas, ¿cierto? Y para una chiquilla dentro del espectro autista, por supuesto que tiene muchas más. Es una etapa donde hay mayor demanda social, que tiene que ver con todo lo que nos enfrentamos en la adolescencia, con la moda, las fiestas, el pololeo, ¿cierto? Lenguajes particulares, etc. Hay muchas demandas. Hay más juicio también. Cuando somos más pequeñas, hay más juego, hay más libertad, hay más comprensión incluso de la infancia. En la adolescencia hay más desafíos también para los adultos. Requieren las chiquillas adolescentes de un apoyo visual para incorporar mejor las ideas, ya sean los aprendizajes, las instrucciones, incluso desde las cosas más básicas, como por ejemplo utilizar la lavadora para lavar tu ropa, etc. Pueden aprender de memoria frases hechas, también en la infancia y también en la adolescencia, que les facilita la comunicación. Muchas de las chicas adolescentes pueden decir, por ejemplo, estas frases más de moda como, ¡uy, qué bacán! Y a lo mejor a ella esa frase no le hace sentido porque ni siquiera sabe lo que significa bacán, ni el origen. Y la utilizan igual porque es la frase de moda, porque es aceptada y porque quiero hablar igual que el resto en el fondo. Quiero parecerme al resto. Pueden presentar dificultades para iniciar una conversación y sostenerla. Yo diría que esta es una de las grandes dificultades en la adolescencia, porque al haber más demanda social también, estamos insertas en un medio como el colegio o el liceo, donde todo pasa por una conversación. Desde lo que van aprendiendo, desde lo que van viviendo en el recreo, en la sala de clases, o sea, estamos en permanente comunicación los seres humanos. Y yo siempre digo, no hay nada más inesperado que un ser humano, porque tú conversas, pero tú no sabes lo que el otro te va a responder. Por lo tanto, tienes que aplicar esta velocidad cognitiva de elaboración de una respuesta y darla de manera inmediata, porque el otro no espera el tiempo que tú necesitas para recoger tu respuesta. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos en la adolescencia, ¿no es cierto? El iniciar una conversación y después poder sostener la conversación. Porque para iniciarla están las frases hechas que mencionábamos antes, que las aprenden. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y el otro te dice, bien. Ya, y después no sé qué más decir. Me quedo en blanco. Y ahí es donde el otro puede tirar un conector, ¿no es cierto? Y decir, oye, no sé, vamos a salir y nos vamos a juntar. Ah, ya, pero tengo que elaborar una respuesta inmediata. Y eso genera mucha ansiedad. ¿Abramos el chat ahora?
Solo chat sin micrófonos silenciados para no interrumpir a las personas con sensibilidad auditiva. Y la pregunta es, ¿qué demandas sociales hay en la adolescencia? ¿Qué consideran ustedes que hay en la adolescencia? El pololeo, disertaciones, fiestas, hacer amigos, inserción en grupos, wow, sí, eso es mucho. Cumplir con el estereotipo, exacto, identidad, cambios físicos, bullying, trabajos grupales, fatales los trabajos grupales, sí, fiestas, carretes, teoría de la mente, exacto, la menstruación, la moda, las bromas, orientación sexual o de género, identidad de género y estilo, estar sola, sí, fiestas. Y ojo que a veces está la necesidad de estar sola, de querer estar sola, y que también debe ser respetado. El doble sentido, exacto, lenguaje figurado, la identidad, la depresión, exactamente, súper. La traición de amistad o amor, sí. Compartir con tus pares, depresión, cambios hormonales, absolutamente, presión social, mucha. Los límites, aprender límites, a respetar, a poner límites y a respetarlos, la burla, mucho bullying, chiquillas, mucho bullying. Hay mucho bullying. De ahí en la adolescencia, sí. Viajes escolares, horrible. La mayoría no va. Sí, intención de independencia, la aparición de su propia imagen, exacto. ¿Cómo construimos esa imagen? ¿Desde dónde la construyen también? Hablar por llamada, exacto. La ansiedad. Aniversario del colegio, wow, sí, las alianzas. Las actividades son entretenidas, pero las alianzas están llenas de ruido. Los bailes del colegio, absolutamente. Buenísimo. Los actos. Excelente. Oye, me gusta, les agradezco mucho la participación, porque además siento que en la medida que ustedes van, a veces cosas que no se nos ocurren van apareciendo acá y ahí van recogiendo entre todos. Saber expresarse con la gente. Las normas implícitas, sí, porque nadie nos las explica, ¿verdad? Javiera, te respondo la pregunta al final porque no voy a poder responderla ahora, ¿te parece? Seguimos. Seguimos en adolescencia. Vamos a ver que en la adolescencia se hace más evidente la dificultad para regular las emociones. Aparecía ahí en el chat varias veces, ¿no es cierto?, la palabra depresión. Efectivamente, en la adolescencia aparece mucho más la dificultad para regular la emoción. Si me da pena, nosotros vamos a ver que hay chicas que están dentro del perfil más complaciente y que esta pena se la tragan, y se la tragan por días, por muchos días, y empiezan a guardar silencio. Muchas de ellas pueden incluso entrar en mutismo selectivo y tienen dificultad para externalizarlo. Pero hay otras niñas que son mucho más expresivas, donde aparece la emoción de una manera muy explosiva. Entonces, ahí ya nos damos cuenta de que esta niña o esta adolescente puede haber guardado esta emoción por mucho tiempo y llega un momento en que este vaso ya no resiste una gota más y se sale el agua, se sale la emoción. Y muchas veces esto es incomprendido por los profesores y por sus compañeros, porque al no externalizar una conducta, efectivamente aparece un síntoma, ¿no es cierto?, que es el llanto, es la pena, o es la angustia, o una crisis de pánico, y el resto no sabe porque aparece si siempre la vieron bien. No hay un antecedente que un profesor diga, bueno, pero es que sí, yo la veía que hace días estaba un poquito incómoda. No aparece eso. Y muchas veces uno culpa a los profesores porque no saben levantar las alertas necesarias, y que en eso estamos todos trabajando para que eso sea posible. Necesitamos que los profesores aprendan y puedan levantar estas alertas, porque podemos rescatar vidas en esto y dar mayor bienestar a nuestras niñas y adolescentes. Entonces, esta dificultad de regular las emociones efectivamente es algo que complejiza mucho, que genera mucho sufrimiento. Yo les mencionaba, porque veía ahí en el chat el bullying, de las adultas que nosotros hemos diagnosticado en los últimos 2 meses en la fundación, yo diría que el 90%, si es que no es el 95%, sufrió de bullying en el colegio. Y eso es algo grave. Eso es algo grave que todos tenemos que limitar, que es parte de todos nosotros. O sea, no solamente del contexto escolar, sino que también de lo que vamos educando en la casa, del acceso a Internet,
hoy día también eso se da en las redes sociales. Entonces, vamos a ver que esta dificultad para regular emociones efectivamente tiene un impacto tremendo en la vida. O sea, piensen ustedes que los intentos de suicidio en mujeres autistas son el doble de hombres autistas. Entonces es una situación muy, muy grave, muy delicada en la que nos tenemos que hacer cargo desde los distintos roles que cumplimos. Vamos a ver también que en la adolescencia persiste o puede aparecer, si es que no apareció antes, el trastorno de conducta alimentaria y que puede estar determinado también por el estereotipo, como lo mencionaban ahí en el chat, ¿no es cierto? Esto de lo que vemos en la televisión, de la misma moda, del juicio social, de la aceptación del otro, y eso tenemos que recurrir a especialistas. El trastorno del sueño puede persistir, no solamente está en la infancia, también puede persistir en la adolescencia, y porque además donde hay mayores demandas, el estado de alerta no baja. Entonces por la noche, ¿no es cierto?, ya cuando está todo en silencio y oscuro, los ojos siguen abiertos y pueden tener ganas de querer dormir, la sensación de querer dormir, pero no pueden conciliar el sueño. Y para eso también hay que recurrir a especialistas. La identidad de género, como bien lo mencionaron dentro del chat, que se los agradezco mucho porque me parece que es algo que tenemos que abrir, que tenemos que conversar. Lo abrimos hace poquito en un curso que dimos también acá de derechos de la neurodivergencia y hablábamos de la identidad de género, en cómo tenemos una sociedad que es discriminadora, no solamente del género femenino, sino que también de la diversidad de género. Entonces tenemos que trabajar en eso como sociedad, tenemos que abrirnos, tenemos que aceptar y tenemos que respetar, porque cada uno tiene el derecho a su identidad. Abrimos el chat de nuevo. ¿Qué desafíos encuentran en el contexto escolar las adolescentes? ¿Vamos respondiendo por el chat? ¿Qué desafíos hay en la adolescencia en el contexto escolar? Autoexigencia, exacto, aceptación de sus pares, grupo de amigos, disertar de nuevo el bullying y los trabajos grupales. Los trabajos grupales son un tremendo desafío, el rendimiento, las presentaciones orales, seguir las reglas, socializar, disertar, inferencias, el rechazo, las notas bajas, el conocimiento de los profesores, la exclusión, la burla, empatía, cuestionarse la existencia, exacto, la autoestima, la comparación, aburrirse en clase, sí, expresión, exactamente, sentirse diferente. Y ojo que el sentirse diferente, ¿por qué tiene que tener una carga negativa? ¿Por qué no valoramos que somos diferentes? Si ese es el plus, digo yo, qué mejor que ser diferente, qué mejor que andar todos iguales, que ser todos iguales, y donde está la diferencia está la virtud, siento yo. No encajar, el acoso físico, sí, no encajar en grupos, amigas, luchar por la injusticia, exacto, las mujeres dentro del espectro tienen un marcado sentido de justicia social, animal, ambiental, y son muy justicieras de eso. De hecho, defienden con mayor empoderamiento todos ese sentido de justicia, más que a sí mismas, como que no se saben defender a sí mismas, pero sí defienden esas causas. Y ahí aparece todo el ímpetu. Intentar cambiar el mundo. Qué lindo, ¿cierto? Ojalá fuéramos todos. A mí me gustaría que fuéramos todos así, intentar cambiar el mundo, porque el mundo está cambiando siempre, todos los días. Buenísimo. El desafío de hacerse escuchar, exacto. Sentir que no encajas. El rendimiento, cuando es sobresaliente, es complejo también, exacto. Hay una expectativa siempre alta. Y a veces también hay una expectativa que es baja. Y bueno, nos pasa que muchas veces las chicas en los colegios, pucha, vamos ahí rajuñando los 4 para pasar de curso y después entran a la universidad y les va fantástico, porque la demanda social del colegio es súper dura, es súper exigente, súper cuadrada, muy restrictiva, mientras que en la universidad las chiquillas brillan. Participar en clase y no ser parte de los grupos, exactamente. Les agradezco mucho todos los aportes. Muy buenísimos. Seguimos entonces. Vamos a pasar ahora a la adultez y vamos a ver que en la adultez
en general se observan que privilegia la forma cómoda de vestir. Y digo por lo general, porque también hay un grupo de mujeres dentro del espectro autista que tienen el hiperfoco en la moda, el maquillaje, el skincare, ¿no es cierto? Todo el outfit, y eso es súper válido también. Pero también tenemos un grupo importante de mujeres que va a preferir la ropa cómoda independiente de cómo se vea o cómo la aprecia el resto. Porque estamos en una etapa distinta, se fijan, estamos en la adultez, donde hay un poco más de madurez, hay un poco más de empoderamiento frente a algunas cosas, y eso nos da un poco la seguridad para ser quien soy. Que si bien lo que podemos ver es que falta mucho de trabajar ahí, falta cosas que tienen que ver con el autoconcepto, pero sí es distinta la etapa por la madurez que hay en la adultez y que no está en la adolescencia. En las mujeres vamos a ver que puede haber baja tolerancia a las texturas de las prendas, como lo decían antes, ¿se acuerdan en el chat? Que también aparecía en la infancia, y en la adolescencia también aparece esto que molestan las etiquetas, prefieren ropas de algodón, telas suavecitas, a veces telas que no se sientan, que no se perciban. Puede ser más práctico a la hora de elegir que usar en el día a día, o sea, elegir lo que tengo a la mano. Muchas prefieren utilizar todos los días la misma ropa o se compran siempre poleras negras y pantalones negros, y el otro dice, ¿y no te cambia ropa? No, sí me cambia ropa, sí me cambia, eso es lo que es la misma, y eso es muy cómodo, porque no pierden tiempo en tener que elegir, y por eso la imagen, ¿no es cierto?, de esta mujer mirando distintas prendas como que elijo. Va a haber dificultades a la hora de elegir qué comprar. ¿Por qué? Porque una tienda tiene muchas alternativas. Va a haber dificultad con asistir a centros comerciales para comprar ropa, zapatos u otros. Ya lo veíamos también en el chat, que va a haber dificultades en los centros comerciales por distintos factores, porque una cosa tiene que ver con el autoconcepto, en cómo me quiero ver y cómo quiero que el otro me vea. Porque si yo voy a estar en mi casa, me voy a vestir y no voy a cuestionarlo. Pero si hoy día tengo que hacer una presentación y voy a estar frente a mi equipo de trabajo y tengo que decir algo, trato de verme como el otro quiere verme. Y por ahí empieza a jugar este autoconcepto, las deficiencias que tenemos en el autoconcepto. Ahora, cuando tenemos dificultad para ir a centros comerciales, ahí no solamente cruzamos todas las alternativas de prendas, zapatos, accesorios que nos ofrece un centro comercial, ¿no? Que no son solo las alternativas, sino también toda la interferencia que puede haber dentro de un centro comercial. Y ahí por ahí referían las luces, las alternativas, etc. Y esa es la pregunta de ahora en el chat. Hablando en la adultez, cuando una mujer adulta va por sí misma a un centro comercial, ¿qué desafíos tiene un centro comercial para ustedes? ¿Abrimos las preguntas en el chat? Aglomeraciones, luces, mucha gente, el ruido, la música, cercanía, la música, tener que hablar fuerte, ansiedad, ruido, la que más se nota es el ruido, los olores, sí, sobreestimulación, desorden, preguntar, exacto, tener que preguntar, luces, muchos colores, diversidad de productos, tener que elegir, qué terrible, ¿cierto? Sí. Sentirse perseguido por el vendedor, así como, qué terrible, así como, me voy. Aglomeración, sí. Encontrar alguna ansiedad para encontrarse, tener que compartir mi espacio, exacto. Las personas, la sobreestimulación, no encontrar la talla de la única cosa que me gustó y no está la talla. Sí, perderse, también. Las luces blancas, sí, a muchas personas les molestan las luces blancas. Probarse la ropa, fatal. Desorientación, exacto, los vendedores, sí, que miren, sí, sí, buenísimo, súper buenas las respuestas. Si pensamos también que, disculpen, hay un micrófono prendido, si pensamos que tuvimos un tiempo de pandemia. Un café cargado y creo que me hizo mal. Disculpa, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Hay una persona que está hablando. Si ustedes recuerdan, tuvimos 2 años de pandemia, que a muchas mujeres dentro del espectro les facilitó la vida. Y hoy día, la gran mayoría está comprando su ropa o lo que necesita por internet. Que eso a lo mejor era algo impensado antes. Y por la pandemia nos obligamos un poco a eso y quedó como una alternativa instalada.
Y eso sin duda facilita no solamente la compra de la ropa o de los zapatos, sino que también del supermercado, y el tener que evitar justamente estos factores que además de que molestan, estresan, agotas, generan jaquecas, etc. Se dispara la ansiedad, puede generar frustración, además, si no encontramos lo que andábamos buscando, ¿no es cierto? Uy, un montón de cosas. Así que si hay algo que agradecer a la pandemia es que nos quedamos con todas las compras por internet y eso facilita. Continuamos. ¿Cómo vamos con la hora? Vamos a ver que en el aspecto de las mujeres dentro de del espectro autista puede verse más juvenil, representando menos edad que la edad cronológica, y muchas veces podemos ver que hay una voz que es vibrante o un tono más infantil. Y a veces este tono más vibrante y más infantil no siempre está todos los días y en cualquier momento. Este tono puede aparecer cuando hay un desafío social, cuando hay que hablar con un otro y esa situación me incomoda, entonces aparece este personaje, ¿no es cierto?, con una voz más dulce, más infantil o más de niña, como más tierna, entre comillas, porque en alguna parte nos enseñaron que mientras más calladita, más bonita, ¿no? Entonces eso también hace que estos patrones que nos quedaron de la infancia sigan estando presentes en la adultez. Su aspecto puede ser camaleónico, imitando todavía a otras personas. De hecho, es frecuente ver y escuchar en las mujeres adultas esto de decir, es que hoy día ya no sé lo que es mío, cuando ya tienen el diagnóstico, no sé lo que es mío y qué es del camuflaje o qué es del TEA. Bueno, y la respuesta frente a eso es que tú eres una sola persona. Y tú tienes todo, eres una persona integral que no se separa en partes, no se separa en cosas. Lo que tú hoy día eres, lo que tú reflejas, eres tú. Y eso está bien, desde cualquier punto de vista va a estar bien. No tiene que ver con la crítica social o con tener que cumplir con los estereotipos, ¿no es cierto?, que la sociedad nos ha impuesto injustamente. Vamos a ver también que la identidad de género o la expresión de género puede ser más diversa. Y esto, por eso yo hacía, cuando comenzamos la presentación, hacía este alcance de decir que esto de hablar del espectro autista en femenino, no necesariamente la mujer es femenina, y no tiene por qué ser femenina, ¿no? La mujer tiene que ser como le acomoda ser. Y por ahí hablamos de que puede ser una expresión de género más diversa. Pueden presentar desafíos en la organización de su hogar por exceso de estructura o falta de ella. Es frecuente ver que en términos laborales son súper estructuradas, son súper eficientes, son destacadas incluso en eso, pero en la casa nos refieren un desastre. No sé dónde están las tazas, no sé dónde están los fideos, están las tazas con los fideos, es un desastre. Y es muy curioso porque si nosotros hacemos el análisis del aprendizaje de esas conductas, ¿no es cierto?, de organización, cuando tú estudias para trabajar en algo, te enseñan cómo hacerlo. Cuando llegas a un trabajo te dicen, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? Y en tu casa tú tienes la libertad de hacer o no hacer, de poner una taza en un lugar o en otro lugar. Y es ahí donde se genera esta desorganización, porque tengo que decidir. Y uno de los grandes desafíos para las mujeres es decidir. Cuesta mucho decidir. A veces una decisión muy simple puede demorar una semana. Entonces eso va a hacer también que esta falta de estructura esté más bien en los ambientes más libres, donde yo tengo que decidir, y la estructura más organizada puede estar determinada en los ambientes laborales, o viceversa. Generalmente en los trabajos es más estructurado, y también hay mujeres que en sus casas logran ser muy ordenadas, y tan ordenadas que ahí entramos en el criterio del DSM-5, ¿no es cierto?, en esta insistencia en la monotonía, donde no quiero que me muevan el objeto que yo dejé en la mesa porque ahí va. Y no quiero que alguien haga el aseo por mí porque a mí me gusta como yo lo hago y no como otra persona lo hace. ¿Te fijas? Entonces vamos a ver exceso de estructura o falta de estructura. Cuesta encontrar una persona, una mujer dentro del espectro autista que tenga este equilibrio justo que en el fondo le entregue bienestar. Ahora, es curioso porque podemos ver a mujeres con falta de estructura, pero dicen, a mí no me incomoda. Y bueno, y ahí la respuesta es, si a ti no te incomoda y estás dentro de las normas sanitarias, digamos, ¿cuál es el problema? Si a ti no te incomoda. Si al resto le incomoda, bueno, el problema es del resto, pero a ti no te incomoda, así que tú dale nomás. Seguimos. Tenemos desafíos para los profesionales del área de terapia.
Esto es súper importante mencionarlo, me imagino que también hay psicólogas, bueno, estaba Elías, que fue fonoaudiólogo, no sé, por ahí me imagino que hay más personas del área terapéutica, y en esto es importante mencionarlo porque siento que tenemos que avanzar. Una cosa es que vamos abriendo, ¿no es cierto?, el espectro autista en mujeres, visibilizando, pero también tenemos que ir visibilizando cuáles son los desafíos que tenemos en el área profesional, porque en la medida que visibilizamos nuestros desafíos, también podemos ir avanzando para poder entregar una mejor atención, dar mejor cobertura y bienestar a las personas y a las mujeres dentro del espectro autista. Vamos a ver que necesitamos que los profesionales manejen conocimiento del TEA. En niños, niñas, adolescentes, mujeres, a lo largo de todo el ciclo vital, en diversidad de género, desde todos los puntos de vista. Eso es necesario, es una demanda que hoy día está instalada, que no nos podemos hacer los ciegos porque esto está, y tenemos el deber también de poder abordar las necesidades y si no tenemos las competencias, hacer la derivación que corresponde y no tener ahí a la persona, al consultante todo el rato dando vuelta en círculo, dando vuelta en círculos, porque incluso muchas veces van a haber mujeres dentro del espectro que son del perfil complaciente y que no se atreven a decirle a su terapeuta, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir con esto. Y me ha pasado que hemos visto a consultantes que llevan 2, 3 años con sus psicólogas y eso es mucho, o sea, se genera un espacio de dependencia y ¿qué vas sacando de eso? Finalmente se convierte en un acompañamiento como semanal de cómo estuvo tu semana, más que resolver efectivamente lo que yo siento que tengo que resolver. Y ahí se diluye nuestro proceso. Comprender la conducta desde el procesamiento sensorial es súper importante. ¿Por qué? Porque si una persona va al psicólogo o psicóloga, ¿no es cierto?, y resulta que esta persona viene con la alerta súper alta y justo el foco de esa consulta es una luz blanca, por supuesto que le va a afectar más. Tenemos que consultar, preguntar, ¿te molesta esta luz? ¿Prefieres que la baje? ¿Te quisieras sentar en otro lugar? ¿Quieres cambiar de puesto conmigo? Etcétera. Tenemos que ser bien empáticos en eso y comprender cuáles son las respuestas del procesamiento sensorial, porque en nuestros espacios de consulta eso sí puede afectar y no nos damos cuenta. Y por eso justamente es que generamos el curso que vamos a dar ahora en diciembre, que tiene que ver con el procesamiento sensorial. Porque además de transitar, piensen ustedes que el procesamiento o las hiperrespuestas o hiporrespuestas van cambiando por el ciclo de la vida, no siempre son las mismas, el perfil sensorial va cambiando. Y para eso tenemos que estar informados, porque si no, no vamos a entender la mitad de esa persona. Estamos viendo solo una parte y tenemos que tratar de verla de manera integral. Tenemos que adecuar las prácticas profesionales respetando el sentir de la persona. Y esto me parece súper relevante comentarlo y compartirlo con ustedes porque hay muchas personas que llegan a la fundación y nos dicen, mira, yo estuve con psicólogo, pero en realidad a mí me cuesta salir, ir a fiestas, pero el psicólogo me decía, pero es que tienes que salir ya, tarea para la semana, esta semana vas a salir con un grupo de amigas. Y decía, es que yo no quiero. Entonces, tenemos que respetar ese sentido. Si esa persona, para esa persona, no es válido y le afecta tener que compartir con otros, ¿por qué no lo respetamos? Porque todo el rato estamos pensando desde la mirada neurotípica. Es que no sale, no tiene amigos, entonces rara. Y cuando utilizamos la palabra rara es porque no sabemos qué adjetivo ponerle. Y encima la palabra rara tiene una carga súper negativa también. Entonces tenemos que respetar el sentir del otro. Trabajemos en lo que a esa persona le hace sentido, más allá de lo que a mí desde el área del conocimiento profesional me hace sentido. Trabajar lo que para esa persona es significativo. Y ahí vamos a estar haciendo un buen trabajo, ¿no es cierto? Vamos a ir orientando y vamos a ir acompañando y apoyando ese proceso para que esa persona pueda alcanzar lo que ella quiere. Vamos a adecuar la comunicación, considerando el lenguaje literal, el camuflaje y la sensorialidad, porque todas estas cosas se dan simultáneamente en una persona. Cuando una persona llega a la consulta y tú preguntas, hola, ¿cómo estás? Y generalmente te van a responder que bien o mal, porque la pregunta es de vuelta, así como, ¿cómo estoy ahora? ¿Cómo estuve ayer? ¿Esta semana? Es una pregunta amplia. Entonces, si queremos saber cómo está hoy día, tú le preguntas, ¿cómo estás hoy? ¿Y cómo estuvo esta semana? ¿O qué problemas tuviste esta semana? Se fijan que la vamos acotando, y en la medida que adecuamos nuestro lenguaje para hacer las entrevistas y para hacer un acompañamiento de un proceso terapéutico, si no utilizamos el lenguaje adecuado, no vamos a poder llegar y no vamos a poder tener las respuestas que necesitamos para poder acompañar a esa persona. Porque en el fondo esa persona no te está comprendiendo en un 100% lo que tú estás preguntando.
Parte de nuestro trabajo también en las distintas disciplinas, independiente si eres psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, tenemos que generar redes de apoyo. Y esto involucra muchas veces incluir a la familia, al colegio, a los profesores, amigos y amigues, si es que existen. Ver desde dónde podemos generar una red de apoyo. Estas redes de apoyo, a veces uno piensa que es un grupo de personas, pero no necesariamente es un grupo. Pueden tener una amiga, y con esa amiga, ¿para qué cosas nos podemos apoyar? Tal vez para las compras, o tal vez para las cosas domésticas, o tal vez tengo otra amiga que es para el área emocional. Pero ¿cómo hacemos que esto pueda generar efectivamente una contención cuando esa persona lo necesita? Porque pensemos que los que trabajamos en el área terapéutica no estamos las 24 horas con ellos. Nosotros en la Fundación mantenemos siempre nuestros teléfonos abiertos justamente por eso, porque sabemos que muchas veces las redes de apoyo no existen. Y a veces solo una palabra o un sticker de un cariñito ayuda, acompaña. Pero sí tenemos que avanzar en generar esas redes de apoyo y no generarlas desde nosotros, sino que cómo acompañamos a esta persona para que pueda visualizar en otros cuáles son sus redes de apoyo. Y cuando digo visualizar, es visual, ¿no? Si construimos el mapa de red y decimos, ok, mira, en el área comunitaria hay una persona, en el área familiar tiene 5 personas, en el área laboral no hay personas. Cuando es visual, también a la persona le queda mucho más claro con quién cuenta en esta vida. Y eso es súper importante considerarlo. Para aquellos profesionales que trabajan en el área terapéutica de manera individual, siempre sugerimos que se apoyen con otro profesional, porque tenemos que saber mirar a la persona desde distintos ángulos para poder acompañarla. No podemos mirarla de forma segmentada. Una persona tiene, como yo les decía, tiene sentimientos, comportamientos, tiene un perfil sensorial, tiene muchas cosas, tiene un lenguaje particular y una forma de recepcionar la información y dar una respuesta adaptada o no a eso. Entonces tenemos que tratar de apoyarnos siempre y trabajar en equipo con otros profesionales, porque es una forma más eficiente de acompañar y no dilatamos los procesos. O sea, estar un año en psicoterapia, créeme que puede ser para la persona que es atendida eterno. Se siente contenida, sí, ya, pero ¿cuándo concretamos? Si yo le digo, mira, vamos, ¿te parece si trabajamos esto? ¿Qué quieres trabajar? Esto, ok, elige cuáles son los propósitos de esta terapia y avanzamos hacia eso. Nos ponemos una meta, ¿verdad? Y no tenemos a esa persona eternamente en un proceso terapéutico, porque finalmente lo que generamos es que esa persona siempre siente que está yendo al médico, yendo a terapia, siempre la sensación de que siempre me falta algo. Y nunca generamos la sensación de satisfacción de todo lo que he ido consiguiendo, de los propósitos, de los saltos que me he ido dando, ¿no es cierto? Y de cómo nos va cambiando la vida. Tratar de adecuar nuestros espacios de apoyo, ¿cierto? Disminuyendo la luz, hablábamos de los focos blancos y los estímulos sensoriales que pueden haber ahí. Por eso muchas veces siempre uno tiene un puesto, ¿no es cierto?, que es su silla y el consultante va a estar al frente o tienes un sillón o qué sé yo. ¿Y por qué a veces no nos sentamos en el suelo? ¿Por qué no damos la alternativa de decir, ¿y te gustaría que, algo que se está haciendo en Europa, que nos fuéramos a tomar un café ahí abajo y conversamos ahí? ¿Cómo avanzamos? Hacer también nuestros espacios terapéuticos en los ambientes naturales, porque en los ambientes naturales es donde están los desafíos, no están en nuestras consultas. ¿Cómo avanzamos hacia eso? Entonces, ojo con eso. Tenemos hartos desafíos en el área terapéutica y tenemos que avanzar. Y se puede, sí se puede. ¿Qué vamos a considerar? Vamos a considerar que tenemos una responsabilidad profesional. Nunca la podemos olvidar, tenemos una responsabilidad. Nunca olvidemos que cuando utilizamos el lenguaje literal vamos a facilitar nuestra comunicación con esa persona. Estamos siempre trabajando para la inclusión, para el bienestar de esa persona, pero el bienestar involucra que esa persona pueda participar en la comunidad en la que vive, ya sea para ir al supermercado, al mall o donde quiera ir, al cine, al parque, donde quiera, pero es para participar desde la inclusión. Vamos a trabajar desde el respeto, considerando, ¿cierto?, todo lo que esta persona involucra y respetando sus decisiones y no tratando de imponer las nuestras, y siempre, por supuesto, desde la empatía. Cuando somos respetuosos, también somos empáticos. Esas cosas nunca las podemos olvidar, son nuestros principios básicos. Y por favor, no lo digas. Nadie, independiente si eres del área terapéutica, si eres médico, profesor, una persona dentro del espectro, por favor no lo digas. Estas cosas
liquidan a cualquiera. Son súper tristes, tienen un impacto en la vida de una persona autista, en una mujer autista. Por ejemplo, qué bueno que no se te nota, ¿eh? Porque efectivamente el espectro autista en mujeres es bien invisible. Entonces, escuchar que qué bueno que no se te nota es como, oh, por favor, no. Cuando las mamás o los papás dicen, claro, para salir a pololear no es autista, po. Como si una persona dentro del espectro no tuviera derecho a pololear o ir a una fiesta. Es absurdo, ¿no? Es negado, es ponerle un techo. Pero eso solo le da a los hombres. ¿Cómo te dijeron a ti que eres autista si siempre hay hombres nomás? No sé. Y ahí empezamos a hacerle psicoeducación en la comunidad. No sacamos nada con rebelarnos ni enojarnos, nos enojamos un rato, pero ya después la única forma de avanzar en esto es decir, no, pero ¿sabías tú que sí? También es mujeres. Y es invisible, fíjate, mira, aquí me tienes. Con naturalidad, ya después uno se ríe, porque además esto es súper liberador, el diagnóstico es súper liberador para las mujeres. Usas tu autismo para faltar a clases. Esto uno lo escucha en las universidades y en los colegios. Usas tu autismo para faltar a clase, como si uno quisiera andar faltando, ¿no? Y ahí, bueno, buscar las redes de apoyo dentro del mismo colegio o de la universidad y que si tú no puedes enfrentar esa situación, que haya alguien que la enfrente por ti, los programas de inclusión, el coordinador de convivencia escolar, en las universidades los programas que tienen particularmente, o la psicóloga del establecimiento o el jefe de carrera. Y si hay que escalarlo, hay que escalarlo. Esas palabras son demoledoras y son discriminadoras también. Cuando a una mujer le dicen, pero si te ves normal, como si la normalidad existiera, ¿no? Ese es un término que está tan manoseado. Ahora con el diagnóstico eres más autista que antes. Y efectivamente, una mujer cuando recibe el diagnóstico es probable que esté un buen periodo de tiempo con conductas autistas que se notan más. ¿Y esto por qué? Porque finalmente y afortunadamente se da permiso para ser quien es y empieza a reprimir menos. Esto después se va acomodando con el tiempo, pero efectivamente al principio aparecen más conductas que son autistas. Y ahí hay que hacer un trabajo de psicoeducación también con la familia, con el entorno, para que también se preparen para esto, que esto puede pasar y que no tiene nada de malo. Solo que está apareciendo la persona que estaba siendo escondida, reprimida y que eso generaba mucho daño. Y otro que es bien común también, y eso es lo mismo que el Asperger. Y uno dice, sí. Y ahí uno reconoce que hay un poco de cizaña, ¿no? Cuando uno dice, sí, pero el Asperger era como, es un término antiguo, ya no se usa, y hoy día es autismo. Es como es, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, todas estas nubecitas efectivamente se transforman en nebulosas para una mujer dentro del espectro autista y para cualquier persona dentro del espectro autista. Son destructivas, no aportan, pero si nos dan la posibilidad, lo miramos desde el lado positivo, nos dan la posibilidad de educar a la comunidad. Porque estas frases aparecen. Entonces, es la oportunidad que tenemos para educar y mostrar que efectivamente esto no tiene nada de malo, no es una enfermedad, es una condición y que yo puedo seguir siendo feliz y puedo ser feliz, porque es así, estando también dentro del espectro del autismo. ¿Qué nos falta para ver el autismo en niñas y mujeres? Abro chat. ¿Qué creen ustedes que nos falta para ver el autismo en niñas y mujeres? ¿Por qué estas mariposas están en la oscuridad? ¿Qué creen ustedes que falta? Está difícil la pregunta. Está cerrado el chat. ¡Ay! Florencia, ¿nos pueden abrir el chat, por favor? Respeto, derribar los mitos, escuchar, tolerancia, psicoeducación, empatía, amor, empatía, conocimiento, observar, perspectiva, educación, sí, mucho. Observación, cambio, instrumentos, absolutamente, instrumentos. Vamos a estar tan felices cuando aparezcan los instrumentos de evaluación. Tener visión de género, exacto. Perspectiva de género. Construir. Derrotar los estereotipos. Exacto. Profesionales, mujeres autistas y empoderadas. Sí, y hay. Sí hay. Preguntar, empatía. Exacto. Adaptación. Exacto. Buenísimo. Visibilizar. Sí.
hay que visibilizar en la medida que también visibilizamos y todos somos responsables de eso, la comunidad también se informa. Y no hablamos, no se habla cuando no se conoce. Podemos hablar cuando las cosas se conocen, ¿no es cierto? Podemos opinar desde las experiencias, desde el conocimiento que cada uno va teniendo. Informar. Cambio de paradigma, absolutamente, Alicia, sí. Y hemos avanzado en el cambio de paradigma y estamos permanentemente avanzando en eso. Sí, responsabilidad sí, absolutamente, responsabilidad en las intervenciones profesionales, sí. Sí, yo en el curso anterior conversábamos justamente eso, tiene que ver con que los médicos muchas veces no se atreven a dar el diagnóstico y a todos los mandan a hacer helados. Y uno dice, pero si eres médico, así como, ¿por qué darse tantas vueltas? ¿Por qué los diagnósticos son tardíos? Piensen ustedes que un diagnóstico a los 3 años ya es tardío. Imagínense lo que significa a los 20, a los 30 y a los 40 y más. O sea, tenemos que avanzar mucho, hay mucho por hacer. Y creo que no solamente esto es tarea nuestra, es tarea de todos. Todos. No está segmentado. Todos tenemos una responsabilidad en el rol que cada uno cumple. Y profesionales capacitados, absolutamente, falta mucho, porque hay muy pocos médicos, por lo menos hay poquísimos. Mayor actualización. Exacto. Les agradezco mucho las respuestas, me encantó ver la participación de hoy día, de verdad les agradezco mucho. Ahora es momento de practicar con lo que hemos aprendido. Les comparto esta foto, que la quiero mucho, además porque fue una instancia muy linda, que fue unos talleres que hicimos con adolescentes. Estuvimos un año acompañándolas y acompañándonos también, ellas también nos acompañaron a nosotras. Y fue una instancia muy bonita y que, de lo que me siento muy orgullosa, de algo que generó la Fundación, porque lo que generamos ahí no solamente fue todo lo terapéutico y todos los objetivos que uno plantea, sino que qué es lo que más queda para la vida, en que muchas de ellas son amigas hoy día y no nos necesitan a nosotros para juntarse, mañana tienen una fiesta organizada para Halloween y ya no estamos nosotras. Y alguna por ahí tuvo un problema en la universidad y se contacta por el grupo y, oye, que tengo este problema, y no, dale con todo, y anda con el jefe de carrera y se dan consejos. O sea, ¿qué mejor que eso? Generar redes que puedan tener sus amigas en estos grupos, ¿no es cierto?, que donde están con pares, donde no son cuestionadas, donde se entienden porque todas viven lo mismo. Así que tenemos que avanzar en eso. Como yo les decía, creo que tiene que ver con una responsabilidad que es compartida, así que ahora a practicar. Con lo que van aprendiendo, practiquen y son todos bienvenidos a ser parte. Voy a dejar de compartir ahora y tenemos unos minutitos todavía para ir levantando manitos y a ver quién quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, algún aporte. Son todos bienvenidos. Hola, yo quisiera hacer una consulta. Hace poco una paciente llegó a consultar de 14 años por la necesidad de salirse de la escuela. Empecé a indagar un poco y muchos rasgos coinciden con el perfil de una adolescente autista, pero no sé cómo proseguir, justamente por la falta de instrumentos que no se adecúan mucho a la situación. Entonces, me gustaría como tener algunas recomendaciones, consejos. Mira, Javiera, ahí la sugerencia siempre está en Chile y en Europa y en Estados Unidos, evaluación interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque hay que mirar, porque si corremos el riesgo con helado, si en helado no califica, tenemos que saber mirar todo: lenguaje, comunicación, perfil sensorial y el área emocional. Interacciones, estructura, función ejecutiva. Entonces, eso, la sugerencia es evaluación interdisciplinaria. Y si ya, y ojo con eso, que quieren dejar el colegio, una de las chicas que salía ahí nunca en la vida fue al colegio, y ustedes la ven una chiquilla feliz, porque la demanda escolar a veces es tan alta, es tan dura para algunas personas que finalmente siguen ahí y lo pasan pésimo. ¿Y qué es lo que queremos? Encontrar bienestar. Hoy día, a raíz de la pandemia, tenemos distintas alternativas de educación, afortunadamente, y en estas distintas alternativas de educación están los colegios. En Santiago por lo menos hay un colegio, y en el sur hay otro, creo, reconocido por el Ministerio de Educación, donde efectivamente tienen dos modalidades: clases online o clases a través de cuadernillos, donde completan los cuadernillos, son 2x1, y finalmente salen con su curso aprobado. Entonces, alternativas hay.
No necesitamos tener las obligadas en una tortura permanente en el colegio. Siempre uno va a buscar espacios más pequeños, más contenidos, pero si lo está pasando pésimo, mira, nosotros muchas veces cerramos el año escolar septiembre-octubre y listo, ya descanse. Un semestre rendido es lo que pide el ministerio y con eso estamos. Y créeme, de verdad, y se los digo desde la experiencia, chiquillas, las niñas lo pasan muy mal en el colegio. Y yo las veo en la universidad, y lo pasan, pero es que están en otro planeta. Lo disfrutan, estudian, les va bien, tienen amigues, de verdad la vida les cambia. Y ojo ahí, para los que hay profes aquí, tenemos que hacer un trabajo con los colegios. No es que es impensable que un espacio educativo sea una tortura para una niña. Yo me puedo extender mucho conversando, chiquilla, y tengo muchas manos levantadas, ya no sé quién fue primero, pero vamos a tratar de dar la palabra lo que más podamos. Así que vamos, Camila Morales. Hola, ¿se me Hola, escucha? Camila. ¿Sí? ¿Aló? Sí, te escuchamos bien, dale nomás. Hola. Camila, ¿nos escuchas? La perdimos a Camila. Vamos con otra, de ahí retomamos, Camila. Morelia Novoa. Hola. Bueno, muchas gracias por toda la información compartida y quería hacer una consulta que me llegó una persona que la mamá dice que está como obsesionada con alguien con el pelo rubio. ¿Cómo es eso? Para como comprenderlo un poco. Dice que la golpea. A ver, discúlpame, no sé si te entendí. ¿Está obsesionada con una persona con el pelo rubio, que ahí uno pudiese decir que es atención selectiva, pero que la golpea, la persona con el pelo rubio la golpea? Golpea a la persona rubia. Ah, la golpea. Ay, puede ser a lo mejor que, bueno, pasa eso también, que puede ser que para esa persona, estoy especulando porque no la conozco, pero trata de interpretarlo así, puede ser que esa persona con el pelo rubio pueda tener, no necesariamente por el pelo rubio le impacte, sino que hay alguna conducta de ella que le impacta y finalmente ella presenta una conducta disruptiva frente a esa persona. Puede haber algo que le incomoda ahí. Muchas gracias. Nisa Saldivia. Hola, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes a todos. Yo quería consultar, en realidad, como profesional de orientación, tengo una hija de 10 años recién diagnosticada y me pasa que ella no quiere el diagnóstico, está muy enojada y su mayor duda es, no quiero ser diferente, por eso yo delante hablaba de las comparaciones. Porque, ya, ojo ahí, Nisa. Ahí, y para todos, cuando nos enfrentamos a esto, porque es común ver en las niñas esto, no es tan común, son casos puntuales, pero cuando nos vemos enfrentados a esto, nos detenemos, no sobreintervenir, no nada, porque finalmente lo que vas a generar es mucho más rechazo al diagnóstico, y ahí lo que hay que trabajar es no mencionar el diagnóstico y hacemos un proceso terapéutico de acompañamiento, y ahí que hay que trabajar autoconcepto, etc. De hecho, para mí, por lo menos, siempre la entrega diagnóstica debe ser un espacio cuidadoso, que lo orientamos, incluso que los papás lo hagan, la familia, en un espacio contenido y querido, porque nadie te va a querer más que tus padres, pero cuando nos enfrentamos a una negación diagnóstica, nos detenemos. Como terapeuta nos detenemos y damos el tiempo, porque esa persona está necesitando tiempo, no hay que sobreintervenir y hay que irse con mucho cuidadito, sacamos del mapa el diagnóstico como nombre, como concepto, y trabajamos solo lo que tiene que ver con las necesidades más inmediatas que ella siente que necesita, más que lo que los padres sienten que necesitan, para no entrar en esa zona que para ella, porque finalmente lo que va a ocasionar es más rechazo, y ahí no vamos a poder llegar y se te va a hacer mucho más difícil. Pero me pasa que siento que es un minuto como para intervenir, porque, no sé, por ejemplo, estamos en el periodo de la segunda sesión recién con neuróloga, la segunda sesión recién con psiquiatra, y etcétera, pero ella no quiere, mamá, no me expliques de esa manera, porque yo no, y sí tiene mucha inflexibilidad y muchas cosas que, como yo antes decía, el tema de contestar el WhatsApp, tengo que estar yo pendiente como hija responde, porque están esperando una respuesta, o las mamás me llaman como,
oye, es que está llorando la amiga porque no le ha respondido, está enojada con la amiga, no quiere responder. Es como una demanda que está fuerte y no sé cómo abordar. Es que ahí hay que seguir las convencerla de- indicaciones médicas, que probablemente sugirieron psicoterapia, me imagino, y ahí la psicoterapia tiene que ser primero, ojo, con algo, preguntando. ¿Qué sientes tú que necesitas? Más allá de todo lo que vemos los adultos, es ¿qué sientes tú que necesitas? Y ahí le va a hacer sentido. Cuando a ella le pregunten. La terapia con la psiquiatra fue así. ¿Qué quieres saber, Florencia? Y ella dijo, yo quiero saber qué es el autismo. Yo quiero saber si esto es para siempre. Eso le pregunto yo. Quiero saber si esto es para siempre, para toda la vida. Claro, y ahí hacer el proceso psicoterapéutico también de la misma manera. ¿Qué es para ti importante? ¿Qué quieres? ¿En qué te ayudo yo? Dime tú y yo voy a tu ritmo. Ahí. Y ella Y muchas veces las entiende niñas que leen muchas harto. veces... No, ella está recién aprendiendo lectoescritura en quinto básico. Pero me pasa Con mucho imágenes. que ella no... Ups. Keila, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Seguimos con otra pregunta, Paulina Sandoval. Hola. Hola. Ya, principalmente, o sea, yo tengo dos consultas. Yo soy psicóloga y desde hace poco estoy haciendo terapia. Y tengo una paciente que fue diagnosticada, o sea, está en proceso de su diagnóstico. Entonces yo no estoy trabajando principalmente como en el diagnóstico, estoy trabajando como en las cosas que a ella se le dificultan y trabajando como en eso. Y quería saber si ese enfoque que le estoy dando está bien. Y por otro lado, yo recibí mi diagnóstico, o sea, no 100%, hace poco y empecé con la sospecha de que mi hija de 5 años igual puede ser autista. Pero desde el colegio la educadora me dijo que no, porque ella miraba los ojos y interactuaba con otros niños. Entonces dijo no, ella no era autista. Entonces ese es como un criterio para diagnosticar o no. Tengo esa duda. No. Ahí revisa el MChat a ver si te puede servir algo, revisa helados para tu hija. Pero claramente no es un criterio, o sea, lo veíamos ahí en la presentación, el establece contacto visual es tan castigado y están además inculcado por la familia, pero no es un criterio, no, o sea, son muchas cosas las que uno evalúa. Ella en otras cosas sensoriales tiene mucho, pero porque ella no, miraba los ojos, me dijo la educadora no, porque interactuaba bien con sus compañeras, no. Entonces tenía esa duda. Y el enfoque que le estoy dando en terapia a mi usuario igual, tenía esa duda. Mira, yo ahí, Paulina, lo que te sugiero, estudia. Hay harto para estudiar. Mira, nosotros en la página web tenemos harto material, tenemos videos, hemos ido subiendo, vamos subiendo cada vez más cosas, justamente para educar a la comunidad, para todos los que necesitan recursos. Estudia harto, y ahí hoy día, en la etapa en la que tú estás haciendo un acompañamiento psicoterapéutico, enfócate principalmente en lo que para esa persona es importante. ¿Qué es lo que ella quiere conseguir? ¿En qué siente ella que es importante tu acción? ¿Te fijas? Porque cuando tú validas su sentir y sus necesidades, ahí es donde vas trabajando y vas avanzando hacia dónde es lo que ella quiere, cuáles son tus propósitos. Esos se van a convertir en tus propósitos también. ¿Te fijas? Entiendo. Pero yo creo que sí, vas bien. Ahí Sí, estudia, dale con todo. Como enfocándome en eso, en lo que más le cuesta, en lo que necesita apoyo y estudiando esto, porque eso es lo que me interesa. Por mí, mi hija y mis usuarios. Y trabajar harto material visual, lo mismo la persona que consultaba antes, cuando una persona no puede escribir o no puede leer, y aún cuando puede, cuando trabajamos y nos apoyamos en videos, en cosas audiovisuales, créanme que la información y la reflexión hoy fluye mucho más rápido. Fluye porque en el fondo le entregas información por distintas vías. Entonces eso además es mucho más entretenido, más dinámico, etc. Ay, entiendo. Muchas gracias. Chiquillas, no sé si voy a poder responder todas las preguntas porque son hartas, pero veámonos, tomen el curso, viene ahora la próxima semana, vamos a estar ahí viernes, sábado, de autismo en mujeres va a ser. Vicenza. Sí, hola, buenas noches. Estaba así como que no me dejes, por favor.
Dale. Bueno, quería consultarte algo muy puntual, y es que hablabas de una fundación, o sea, de una fundación donde han atendido mujeres y donde entiendo por lo que contabas que han podido tener el diagnóstico. Me gustaría saber cuál es esa fundación, cuál es el nombre, cuál es la instancia para poder, en todo caso, ir, solicitar apoyo allí o referir a algunas otras amigas que necesiten el diagnóstico. Se llama Fundación en Primera Persona, trabaja también con hombres y diversidad de género, pero la mayoría de la población es mujeres, de los 10 años en adelante, en procesos terapéuticos, fonoaudiológicos, terapia ocupacional, psicología, talleres. En este momento no hay talleres, porque estamos terminando el año, pero sí hay talleres, y evaluaciones interdisciplinarias. Y la página web es fepp.cl. fepp.cl. epp.cl. A ver, lo vamos a dejar ahí. FPP. Sí, sería genial, porque de repente es difícil conseguir especialistas que nosotros sepamos que están formados, porque es difícil. Tú vas a consulta y terminas con un diagnóstico de trastorno de ansiedad, terminas con un diagnóstico de trastorno bipolar, con un diagnóstico de depresión. Sí, o sea, es que está deprimida, pero ¿qué es lo que está de base detrás de la depresión? ¿Qué es lo que está detrás de la ansiedad? Entonces, es una de las cosas que he visto que sucede con nosotras las mujeres, que los síntomas son tan sutiles, se enmascaran de tal forma que lo que es muy notorio es la significación sintomatológica, pero no la causa. Entonces no terminamos teniendo el diagnóstico de base, y definitivamente sí se necesita visibilizar especialistas que realmente tengan experiencia certificada en diagnóstico de mujeres y en diagnóstico de mujeres adultas. Entonces, me encanta y muchísimas gracias. Ya, muchas gracias a ti. Efectivamente, como decía Vicenza, tenemos escasez de profesionales formados, y lo que más se ve en la adolescencia es la depresión, el trastorno de conducta alimentaria. Tenemos Anaí, disculpa, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Tenemos depresiones, trastorno de conducta alimentaria, ansiedad, que es súper frecuente, y se quedan con esos diagnósticos, y las niñas no salen de los cuadros, pasan años en lo mismo, y porque están subdiagnosticadas, y esas pasan a ser comorbilidades del TEA. Entonces es súper delicado, que para mí es una cosa de respeto también del ser humano, de la persona, porque finalmente las niñas uno ve que siguen sintiendo lo mismo, o disminuye en una época y después vuelve a aparecer, ¿no es cierto? Porque la vida es así, y son temas no resueltos. Y vemos a las adultas también que miran su vida con mucha tristeza, con mucho sufrimiento, y que es tremendamente injusto. Si pudimos haber hecho algo por esas personas para que no lo pasaran mal, su vida podría haber sido distinta. Y como dijo alguna vez Maximiliano Bravo, a quien le tengo mucho cariño, un diagnóstico no es un pronóstico. No es un pronóstico. Pero sí tenemos que trabajar para que ese diagnóstico y esa persona, no el diagnóstico porque es la persona, ¿no?, pueda tener mayor bienestar, mejor calidad de vida, ella y su familia. Y para que pueda hacer lo que quiera en la vida, porque puede hacer lo que quiere en la vida. No tiene un límite, no lo tiene. Independiente de la condición, es que no lo tiene. Pero sí tenemos que dar las oportunidades para que eso sea posible. Así que eso. Chiquillas, lamento de verdad no poder contestar a todas las preguntas. Las espero si es que vienen al curso, ahí vamos a tener más tiempo, testimonios también, y vamos a estar 4 días hablando de esto, así es que espero poder atenderlas ahí. Tampoco puedo leer con tanta velocidad el chat. Les agradezco mucho la participación, de verdad, y lo digo con mucho cariño, porque siento que en la medida que somos más involucrados también, somos más agentes de cambio. Y eso es lo que necesitamos. No solo por una persona que está dentro del espectro, sino que por nosotros mismos, por todas las personas, por nuestra sociedad. Somos parte de esto. Así que de verdad les agradezco mucho. Y entiendo que Florencia ahora iba a hacer el sorteo, así que veamos quién gana esa beca. Ya, chicos, estamos listos entonces. Muchas gracias, Claudia, por este muy bonito seminario, muy
concientizador. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por la participación, por el ánimo. Ahí quedan muchas manos levantadas, pero en honor al tiempo no nos podemos seguir alargando. Así que los invito a todos a inscribirse en el curso, que puede ser en la página DIPA. Ahí está toda la información, buscando los cursos disponibles que ahora que vienen luego. Y les acabo de dejar en el chat los links de la certificación. Hay uno correspondiente para México y uno para Chile, para que cada uno ahí se vaya inscribiendo en el que le corresponde. Y ahora vamos a hacer el sorteo. Voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Pueden ver, en este lado están los códigos QR, uno correspondiente para Chile y uno para México con las banderitas, y en este lado el sorteo. Chiquillos, me hablan, me gritan el que aparezca ya, para ver quién será el ganador. Vamos a ver. ¿Sorteo de quién? Victoria Quesada. ¿Estás por ahí, Victoria? Sí, está Victoria, que hable, que grite. Victoria. Al agua. No hay ni una Victoria. Hay muchísimos más inscritos de los que están, así que vamos a tener un poquito de paciencia, ¿ya? María Lourdes Flores. María Lourdes. Al agua. Al agua. Al agua. Alejandra Olivares. Alejandra. Al agua. Al agua. Al agua. Leslie Gallardo. Leslie. Leslie, ¿estás por ahí? Al agua. Al agua también. Al agua, pato. Agua, al agua, al agua. Mónica Guerrero. Al agua. Mónica. Acá estoy. Disculpen, es que estaba en Mónica. silencio y estoy un poco Grande, difónica. Mónica. Ah, no te preocupes. Muchas felicidades. Eres la ganadora del Felicidades. sorteo. ¡Ay, Tienes qué un cupo alegría! gratuito para el curso que va a dar Claudia en los próximos días. Ya te van a contactar por tu correo electrónico para que estés muy atenta. Ay, soy Gracias. soy yo, Gracias. Mónica de Guerrero Orozco. Mónica Guerrero, Gracias. ¿eres tú la ganadora? Sí, yo. Es que yo Ya, salí chicos. antes. Mónica. Yo salí Muy antes. buenas Soy noches Leslie a todos Gallardo. entonces. Ey, Soy ey. Mónica de Guerrero Orozco. Yo soy Sí. Leslie Gallardo. Lo que pasa es que estoy difónica y estaba sin audio. Ay, Leslie. Ya ahí Sí. voy a ver lo que podemos hacer, ¿ya? Bueno, muy Oh, buenas noches a todos. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, Claudia. Mónica. Y espero que no sea un hasta nunca, sino que sea un hasta pronto y podamos seguir viéndonos en los próximos seminarios que estamos haciendo continuamente gratuitos y puedan inscribirse también en los cursos que siguen. Así que muy buenas noches a todos y nos vemos pronto. Mónica. Buenas gracias. noches, muchas gracias. Muchas gracias. Chao.